Esto no tiene nombre. Un análisis comparativo divulgado por CSN Network, elaborado con datos oficiales del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y el Fondo Monetario Internacional, concluyó que el expresidente Danilo Medina fue el mandatario que más incrementó la deuda consolidada de República Dominicana en términos relativos al comparar la deuda pública con el tamaño de la economía. De acuerdo con el estudio, la relación deuda-PIB pasó de 41.34% en 2012 a 69.40% en 2020, lo que representa un aumento de 28.06 puntos porcentuales, equivalente a un crecimiento relativo de 67.87%. El tema lo abordamos con el economista y miembro del Comité Político del PLD, Richard Medina. Aplauso para Richard. Recién nombrado también en el equipo de trabajo de Gonzalo. Sí. ¿Qué lo nombraron? Coordinador Nacional de Políticas Públicas. Bien. Gracias. Eso es un cargo estratégico. Yo entiendo que sí, estoy muy agradecido. Porque le ayuda también al hoy aspirante, porque aún no es candidato, a preparar su programa de gobierno, sobre todo en política pública, escuchar a la gente, retroalimentarlo. Usted tiene una misión grande. Así es. Primero que todo, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes. Me siento como en mi casa aquí. Sí. No, tengo el mérito de ser el primero que fue entrevistado que inauguró aquí inaugurando esta cabina, esta emisora. Eso le va a dar suerte. Yo creo que sí, le está dando. Siempre sí, no me puedo quejar. No le puedo quejar. Mire, dígame esos numeritos que comentaba Ángelo. ¿Es cierto que el que más endeudó el país fue Danilo Medina? No, para nada, para nada. ¿Se equivocó esta gente? Bueno, hay que ver qué tipo de análisis se hizo. Yo traté de replicar los datos y no pude, pero más allá de ese informe, yo creo que hay que verlo de diferentes puntos de vista. Primero, cuando uno analiza la deuda en términos nominales, es decir, en términos de dinero, Danilo Medina aumentó la deuda en unos 19.400 millones de dólares en 8 años, 96 meses. Esa es la deuda del gobierno. Se llama sector público no financiero. Cuando uno ve la gestión del presidente actual, del PRM, la deuda ha aumentado más de 28.000 millones de dólares en apenas 6 años. Y uno dice, bueno, ¿y qué razones hay para aumentar casi 10.000 millones más la deuda en menos de 8 años? Bueno, uno diría la pandemia, eso suma unos 5.000 millones adicionales, y los otros 23.000. La deuda que aumentó el presidente Medina se ve en Punta Catalina, se ve en 24.000 aulas, se ve en la intervención de 56 hospitales, de los cuales se concluyeron 45, se ve en la construcción de la avenida de circunvalación de Santo Domingo, en la construcción de múltiples carreteras y asfaltado de calles, se ve también en todo lo vinculado con las unidades de atención primaria que se hicieron, los CAID. Entonces, hay una serie de obras de infraestructura que fueron terminadas y que me justifica a mí desde el punto de vista de que es socialmente rentable y financieramente rentable endeudarte. Pero ¿cuál es la razón para endeudarnos ahora? Grandes obras así uno ve, bueno, hay un monorriel en Santiago que no termina de concluir, hay un metro Los Alcarrizos que es una línea pequeña, pero tampoco está terminada completamente, y está lo del la Isabel Aguiar y Plaza de la Bandera. Pero eso no se hizo con dinero de Aerodón. Bueno, esa última. Pero al final se adelantó, entonces uno no sabe, no se justifica claro, el préstamo. uno no se sabe cuáles son los préstamos en que se ha gastado el dinero. Y se ha gastado más que nada en subsidio al sector eléctrico, en subsidio y pensiones a personas que no trabajaron en el Estado y que no lo merecen, en intereses de la deuda, en pagar intereses de la deuda, que antes se decía que eso lo hacía el gobierno de Danilo Medina. El gobierno de Danilo Medina no se endeudaba para pagar intereses de la deuda. Está pasando ahora. ¿Con qué lo pagaba Danilo? Con los ingresos del gobierno vía impuestos. O sea, hasta 2020 había una particularidad en el país, y es que lo que recaudaba el gobierno de ingresos, más que nada por impuestos, daba para pagar todo el gasto corriente y una parte pequeña del capital. Del gasto de capital. Después de 2020, eso no pasa. Ahora, los ingresos del gobierno no dan ni siquiera para cubrir los gastos corrientes del país. Es decir, que estamos endeudándonos para pagar intereses de la deuda, para pagar gastos corrientes, nómina, para pagar pensiones, y eso incluso es violatorio de la ley 606 de crédito público, que prohíbe el endeudamiento público, realizar operaciones de crédito público con el objetivo de pagar gastos operativos del gobierno, es decir, gastos corrientes. ¿Y cómo se entiende? Porque el gobierno ha anunciado que ha aumentado la recaudación.
o es que ha aumentado la nómina y aún aumentando la recaudación no le da para pagarla? Claro, eso es. Ha aumentado la recaudación, nosotros los economistas lo vemos en términos del PIB, Ajá. ha aumentado en 1% el PIB respecto a 2019. Sin embargo, los gastos han aumentado en más de 2% el PIB. Y no es bueno. Entonces, perdón, el déficit ha aumentado, el déficit Claro. fiscal ha aumentado, por lo tanto las necesidades de endeudarnos han aumentado más. En la parte relativa de lo que yo citaba al inicio, tú citabas muy bien la parte numérica, 19.000 a 28.000. Si fuera tomado en términos relativos y tomando en cuenta también el incremento del PIB, ¿de cuánto ves la diferencia entre la deuda acumulada de los 8 años del gobierno de Danilo Medina y los 6 años que lleva Luis Abinader? Mira, el tema es que en 2020 hubo una pandemia. Entonces, al haber una pandemia, la economía cierra y el PIB cae. Si el PIB cae, que está en el denominador, pues entonces eso te infla el cociente o el ratio, la razón deuda-PIB. Por eso es que hay mucha gente que dice, bueno, pero Danilo la dejó en tanto. No, la deuda como porcentaje del PIB creció porque bajó el PIB. Luego cuando la economía abre en 2021 cae, pero eso no fue por algo que hizo el gobierno, simplemente fue un tema numérico. Y por eso es que yo siempre digo, veamos el dato con respecto a 2019, que no había pandemia. Okay. Como En marco 2019, de referencia. Claro, en 2019 la deuda estaba en 40% del PIB y hoy está en 50% del PIB. O sea que ha subido 10 puntos porcentuales. Y eso tú dices, ¿es mucho, es poco? Sí, es mucho. Es mucho. Cuando uno lo ve en términos nominales, la deuda que tenemos hoy es explicada en un 42% por aumentos de deuda que han sucedido en los últimos 6 años, es decir, en el gobierno del PRM. O sea que el 42% de la deuda de hoy se explica por ese gobierno y el otro 58% por todos los gobiernos del inicio de la República Dominicana. Y más allá de eso, creo que es algo que nos debe llevar a mucha reflexión. No es tanto el tamaño de la deuda, es el costo de la deuda. O sea, nosotros aquí estamos pagando 310.000 millones de pesos probablemente este año en intereses de la deuda. El gasto en educación son 334.000. O sea, que estamos acercándonos solamente en pago de intereses al gasto más grande que hay el gobierno, que es el de educación. Y creo que eso debe movernos a nosotros a preocupación. Una pregunta, me acaban de enviar una información sobre la tasa de cambio hoy del dólar, que se compra al 58.10 y se vende al 58.50. 56. Que creo que es a 56 también, pero es lo más bajo que hemos visto. Sí, ¿Qué explica que baje la tasa del dólar a esos niveles? ¿En qué ayuda o perjudica a la economía? ¿Cómo se entiende eso? Porque siempre ha estado el tema de la referencia, cuando se disparó en el gobierno de Hipólito, los otros gobiernos que la estabilizaron, la bajaron, pero ahora bajó a un nivel, bueno, decía Ángel, los 56. Llegué a comprar hace un par de días atrás, cosa de 2 días, a 56. ¿Compraste? ¿Cómo se entiende? Yo revisé ahora mi aplicación del banco, un banco de los más grandes, y está en 60.25. O sea, si uno va a comprar, te la venden en 60.25. Ese dato que usted menciona es un promedio. Sí. Probablemente en una casa de cambio esté más barato, en algunos bancos estén diferentes. Pero el que yo tengo acceso es 60.25. Ahora, más allá de eso, ¿por qué el precio del dólar ha bajado? O sea, o por qué el peso se ha fortalecido. Hay diferentes razones por las cuales eso sucede, sobre todo en este año. Primero, nosotros hemos tenido un año donde en los primeros 4 o 5 meses de 2026 hemos tenido una alta entrada de divisas de dólares. Remesas sobre todo, las exportaciones de zona franca, las exportaciones nacionales sobre todo con el oro, y el turismo se han comportado muy bien. En cuanto a la salida de dólares nuestra es más que nada importaciones. Tenemos las petroleras, que el precio del petróleo ha dicho que saquemos muchos dólares por importaciones de compra de petróleo, pero las que no son petroleras han crecido muy poco. Síntoma de que la economía va muy lenta. Si va muy lenta la economía, importo pocos bienes, electrodomésticos, carros, celulares, etcétera. Entonces, hay una especie de superávit de dólares en los primeros 4 o 5 meses del año. Adicional a eso, el gobierno se endeudó, emitió unos 2.750 millones de dólares en la segunda semana de febrero de este año. Por lo tanto, todo ese dineral vino y está parqueado acá, y es lo que ha generado que haya más dólares de lo que uno hubiese esperado para esta época del año. Adicional a eso, cuando hay personas que tienen la decisión de qué hago, tomo mi dinero, invierto en un certificado bancario en dólares en República Dominicana, un certificado bancario en pesos en República Dominicana. Para yo tener esa decisión
normalmente, mientras más aumenta la tasa pasiva, la tasa que me dan por certificados en pesos, pasiva en pesos, la tasa de interés pasiva en pesos, pues es más probable que gente diga, pues déjame yo liquidar mis inversiones en dólares, coger mis dólares, cambiarlos a pesos e invertir en pesos. Sí. Entonces, eso ha estado pasando. Y de hecho, la tasa de interés pasiva, promedio ponderada de la banca, tiene 5 meses subiendo. Y ha coincidido con este fortalecimiento del peso o con la baja del precio del dólar. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Bueno, en economía alguien gana y alguien pierde. Si el dólar está más barato, aquellos que somos consumidores de bienes importados, que somos todo el país, Claro. nos sale más barato comprar los dólares para buscar bienes importados. Por lo tanto, eso hace que la inflación no suba tanto. Y yo creo que parte de la estrategia del Banco Central, y creo que es correcto hacerlo, para evitar que la inflación suba mucho ante la alza del precio del petróleo, ellos lo que han tratado es de crear las condiciones para que las tasas de interés pasivas, la que me dan a mí por un certificado depositando dinero en el banco, esa tasa de interés suba un poco, de manera tal que el precio del dólar baje. Si baja el precio del dólar, automáticamente bienes importados, bienes comprados en el extranjero son más baratos y eso provoca que la inflación no suba tanto. O sea que es un amortiguador de la inflación. ¿Quiénes pierden? Los exportadores, el que recibe remesas y el sector turístico porque se vuelve menos competitivo. Por esos mismos dólares te dan menos pesos ahora. Entonces, en el agregado yo creo que el país ha ganado con esa apreciación del peso, ese fortalecimiento del peso, porque la inflación se ha mantenido más o menos controlada a pesar del aumento de los precios de los combustibles y el petróleo. Y bueno, hay personas que pierden, ¿no? Hay grupos que pierden. Una pregunta, ya que estamos hablando de dólares, de los mártires con bucles, que no es lo mismo, son mártires diferentes. El gobierno, de alguna manera, y el Banco Central propiamente, son dos cosas diferentes, se han vanagloriado de anunciar que por primera vez hay una reserva en dólares como nunca la ha habido en el Banco Central. ¿Eso qué implica? O sea, para el colmadero, para usted, para mí, ¿eso qué implica que el banco tenga reservas en dólares las más altas del mundo, de la historia? Bueno, con el tema de las más altas de la historia, que es siempre es un recurso, una hipérbole que se utiliza Claro. en esto, bueno, cada vez que va aumentando el tamaño de la economía, vamos a tener reserva cada vez más grande, deuda cada vez más grande. O sea, se corresponde con el Claro, tamaño de con la la economía. economía. No es que sea algo sobre... No, y evidentemente hay una parte ahí que es dinero que el Banco Central ha ido recibiendo. Hay una parte de fondos vinculados con emisión de bonos soberanos que se van a ir gastando hacia lo que va lo que resta del año. Pero ¿cómo eso nos beneficia? Nos beneficia, y eso hay que reconocerlo. Nos beneficia en el sentido de que si hay alguna situación que haga que el dólar suba mucho de precio, el Banco Central va a tener la capacidad de inyectar dólares, de vender dólares en la economía, recoger pesos y hacer que el precio del dólar se estabilice. Eso es número uno. Y número dos, nosotros somos una economía pequeña y abierta. Pequeña porque no controlamos los precios internacionales de nada. Nosotros simplemente tomamos los precios como vienen. Entonces, si se da el caso de que República Dominicana no tiene acceso a emisión de bonos soberanos, a préstamos, estilo lo que pasó con la pandemia, por ejemplo, hay que seguir haciendo pagos al extranjero. Pagos como, por ejemplo, pagar la deuda pública. Claro. La deuda externa hay que pagarla en dólares. Alguien que tenga su dinero aquí invertido, como inversión extranjera directa, un hotelero, alguien que tenga un comercio, y quiera sacar dinero de dividendos para el extranjero, tiene que hacerlo en dólares, y hay que darle sus dólares. Si de momento nosotros necesitamos seguir importando bienes, somos un país que importamos más o menos la mitad de los bienes que consumimos, pues esos bienes importados hay que pagarlos en dólares. Cualquier compromiso que tenga el país hay que pagarlo en dólares, y si se da una situación extrema donde se cierra los mercados internacionales, donde el país no puede tener acceso a endeudarse en dólares, pues esa reserva del Banco Central nos dan a nosotros un tiempo, de 4 a 6 meses, para poder cumplir con todos esos compromisos sin generar un default o situación de impago. Entonces es muy importante tener ese colchón ahí en reservas internacionales del Banco Central. Excelente. Hay otro tema. A raíz de esta situación con los precios de los combustibles, el estrecho de Hormuz y todo lo que sabemos, la guerra, Irán, Estados Unidos, se disparó el precio de los combustibles en el mercado local. El gobierno decidió congelar los precios o anunció que los iba a congelar por 3 meses.
En medio de ese anuncio vinieron cacerolazo, Plaza de la Bandera, no sé qué, y la semana pasada bajaron los precios de los combustibles, pero estaban frisados por 3 meses. Ahora que subió de nuevo el precio del barril, ¿qué va a pasar? Mire, para responder a esa pregunta yo creo que hay que verlo como si fuera una serie de muñequitos. Oh. Yo veía mucho Goku. No, pero no sé por qué le Dragon dice Ball. así. No, pero es para poner una anécdota. Goku, Dragon Ball, el Dragon Ball. gobierno. Si uno veía Dragon Ball desde un momento, bueno, pensaba que ahí inició todo. Sí. Ahora, si uno se iba en el pasado, 2 meses, quizá había otra batalla que iniciaba antes. Claro. Entonces, con esto lo que quiero decir que hay que ver en qué momento uno ve el precio de la gasolina para decir si está muy alto o está muy bajo. Si nos vamos a 2021, tenemos una buena manera de verlo. En 2021 y 2022 el precio del petróleo subió mucho. Y el gobierno lo subió las gasolinas, subió los precios de la gasolina. Y dijo que si estaba entre 115 y 85 dólares el barril, pues si bajaba a 85 iba a bajarlo y si subía a 115 iba a subirlo. Automáticamente, o casi al mismo tiempo, el precio del petróleo baja. Pero el precio de la gasolina se quedó prácticamente igual. Y duramos 2023, 24, 25, con un precio del petróleo muy bajo, 60 dólares el barril, y la gasolina con un precio como si tuvieran 80 dólares el barril. Entonces, ahora cuando sube, inmediatamente comienzan a subir el precio de la gasolina. Pero, ¿qué pasaría o qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos bajado el precio de la gasolina cuando bajó el petróleo en 2022? Probablemente no estuviéramos teniendo esta discusión. O sea, yo lo que quiero con esto mostrar es que entiendo que el precio de la gasolina tiene un nivel adecuado para un precio de 80, 85 dólares el barril. Es un cálculo rápido que yo hago. Cuando digo cálculo rápido, no es que manejo al dedillo la fórmula, claro, porque la fórmula de determinación de los precios de combustibles es completamente opaca, nadie la conoce, o sea, la conocen 2 o 3 gente. Entonces, si nosotros no sabemos cómo se maneja el precio del petróleo y nos remontamos a lo que se dijo en 2022, cuando el petróleo estaba en 85, 90 dólares el barril, yo creo que no hay razón actualmente para tener unos precios de la gasolina premium y regular tan altos, porque tenemos el mismo precio del petróleo y coincidencialmente un precio del dólar casi igual que en 2022 cuando se quedó supuestamente alto. Entonces no hay razón para seguirlo subiendo desde mi punto de vista. Obviamente puede estar equivocado, pero pienso que nosotros debemos haber visto cuál es el precio que debía tener la gasolina en 2022 y ahí bajarla para no tener esta discusión que estamos teniendo ahora. De hecho, tengo entendido que el petróleo volvió a subir, anda cerca de los 80 dólares. Sí. Después que han retomado los ataques entre Irán y Estados Unidos. Ajá. O sea, que el precio que tenemos ahora se corresponde con ese precio. No, yo creo que el precio de ahora es más alto del que debería haber. Okay. Porque si uno se va a 2022 con un petróleo en 85, la gasolina premium estaba en 2.93, hoy está en 3.40. Entonces, y el dólar no ha subido. Entonces, no me parece que haya una correspondencia. Okay. Una última pregunta. En estos meses se habló del crecimiento de la economía en el país. Creo que lo hablamos la última vez que estuvo. Y se había anunciado un crecimiento de un 4 punto no sé cuánto en el último mes, etcétera. Y se decía, citando incluso a organismos internacionales, que íbamos a concluir el año con un crecimiento sobre el 5%. ¿Usted lo ve realmente posible? No, yo veo muy difícil que eso pase. Hay factores externos e internos que obviamente pesan con esto, pero yo creo que ver 5% de crecimiento es difícil. Yo lo veo, la proyección que tengo entre 2,5% y 3,5%. Ahora mismo, los primeros 5 meses del año salió en 4,1%. A mí me sorprende. Sobre todo porque indicadores aproximados de crecimiento, por ejemplo, cómo va creciendo la cartera de préstamo de la banca, va creciendo un 8%. Normalmente cuando uno ve un crecimiento por encima de 4%, la cartera de préstamo crece un 10%. Pero también cuando uno ve indicadores como el consumo de combustible, aquí el consumo de combustible está cayendo. Bueno, porque ha aumentado los vehículos eléctricos. Bueno, no es proporcional. No tanto por eso, sino es por los precios de la gasolina. Mientras más caro el precio, menos consumo. Bueno, depende de quién lo vea. El gobierno puede decir que ha bajado el consumo porque aumentó los eléctricos. No, bueno, esa sería una visión. Una visión quizá no tan correcta, pero es una visión. Claro. Y lo otro que no es menor es que las importaciones que no son petroleras está creciendo menos de un 4%. Entonces, normalmente uno, si ve un crecimiento de 4%, pero hay una importación no petrolera creciendo alrededor
alrededor de un 6-8%. Entonces, esos datos a mí me generan ruido. No voy a venir a contradecir el dato oficial de crecimiento, porque imagínense cómo uno puede venir a hacer algo así. Pero a mí sí me genera ruido, y la explicación que yo entiendo que hay es que los sectores que están generando ese crecimiento tan dinámico de 4 son más que nada sector financiero, seguros, actividades profesionales, que no necesariamente son los sectores que generan más empleo, como la industria, la zona franca, la agropecuaria. Y eso es plausible porque, si uno ve, no hay tanto consumo en la calle. Es decir, usted se va a un restaurante, puede estar lleno un día, pero no era como antes, que habían 4 y 5 noches a la semana llenos. Hay muchos lugares que están cerrando, muchos restaurantes, muchas tiendas de plazas pequeñas. Entonces, hay una situación de poco dinamismo económico, de poco menudeo, como se le conoce, y pienso que eso es relativamente preocupante. Más allá de lo que diga el número, que no lo voy a contradecir. Ya. Estaba meditando para hacerle otra pregunta en materia económica. Durante mucho tiempo, o al menos durante este gobierno, la oposición, uno de los temas que le ha enrostrado al PRM es que ha tenido un muy bajo gasto o inversión de capital. Y bueno, eso se traduce para que la gente lo entienda, en que se mueva la economía con obras públicas, que vayan. Pero, querido Richard, en los últimos tiempos hemos visto muchas obras, y usted la citaba, pintura, la Plaza de la Bandera, la circunvalación de Baní, el monorriel de Santiago, obras que mueven la economía. Ya se acabó la crítica, o sigue siendo bajo la inversión de capital o el gasto de capital. Sigue siendo muy bajo. Sigue siendo bajo. Muy bajo. Sucede que esas 5 obras que usted menciona son 5 obras que se han hecho en 6 años, y una parte de ellas ni se han terminado. Por ejemplo, el monorriel de Santiago no se ha terminado. Y uno dice, ¿por qué no se ha terminado algo que es relativamente fácil? Bueno, porque había un litigio allí, una cosita. Pero tampoco se ha terminado del todo el metro de los Alcarrizos. El metro de los Alcarrizos es la mitad, el tamaño de la línea es la mitad de la línea de la Máximo Gómez, que fue la primera. Sí. La de la Máximo Gómez era prácticamente todo por debajo de la tierra. Esta es 90% por arriba. O sea, no hay que hollar. Y esta línea de los Alcarrizos tiene una particularidad, es que había un plan maestro hecho ya. El gobierno de Danilo Medina le dejó los planos de lo que había que hacer. La de la Máximo Gómez en 2004 era nueva y todo fue nuevo. Esa se hizo en 4 años y estaba por 6 y no se termina. O sea, yo creo que a pesar de que hay dinero, porque el gobierno tiene dinero para ejecutar obras, ha habido aquí una baja ejecución por temas administrativos, por temas de competencias, de cómo hacerlo, y eso se ve reflejado en el día a día. Salvo esas obras que usted cita, que como dije van en 6 años, uno no ve grandes desarrollos en casi ningún sitio. O sea, uno no ve un plan de obras pequeñas que dinamicen las comunidades, como fue la construcción de las 24.000 aulas de Danilo Medina. De hecho, de esas 24.000 aulas, hay 11.000 adicionales que el presidente Medina se las dejó a tiro de hit, como decimos, de las cuales se han inaugurado alrededor de 3.000 en 6 años. Sí, pero creo que se las dejó con como le dijo el presidente Abinader, ¿un qué? Un nudo gordiano. Un nudo legal, una cosa. Pero en 2021 sacaron una ley para resolver ese problema. Entonces, bueno, ya van 5 años. Con esto lo que quiero decir es que el gobierno tiene el dinero para ejecutar, para hacer obras, pero el gasto ha sido muy bajo. Hay que esperar que termine este año, porque hacer el análisis de que de un mes a otro yo creo que no es correcto. Hay que esperar a ver que termine este año. Pero yo no veo que el gobierno logre un despegue del gasto de capital, del gasto de inversión pública, de manera acelerada en lo que queda de gestión. Y cada vez probablemente va a ser menor ese gasto, porque no hay grandes obras de infraestructura ya pendientes o iniciando, y no hay tampoco ese programa de obras pequeñas que sería construir multiuso, construir unidades de atención primaria, que se esté ejecutando. Entonces, yo realmente no veo hacia dónde va la inversión pública que dirige el gobierno como motor de crecimiento económico, lamentablemente. ¿Cómo terminará el PRM, hablando en materia económica, en el 2028? Mire, eso es una buena pregunta. Pienso que va a haber unos niveles de deuda muy altos, con unos niveles de déficit fiscal, déficit cuando tú gastas más de lo que ingresas como gobierno, muy altos también. Había veces que decían, no, pero los déficits más o menos lo mismo. En un panel que yo estuve, decían, no, Danilo Medina maneja unos déficits de 2.5% del PIB. Ahora tenemos unos déficits de 3.4% del PIB. O sea que estamos subiendo un punto. Y un punto es muchísimo dinero. Adicional a eso, pienso que va a ser los 8 años de menor crecimiento,
o de la gestión presidencial de menor crecimiento que hemos visto. Para referencia, en el gobierno de Danilo Medina el país crecía prácticamente 6%, fuimos el campeón de crecimiento de América Latina y ahora estamos por debajo del promedio. Y eso va a seguir así, los últimos 4 años hemos crecido 3.5. En materia de generación de empleo yo creo que va a haber ciertas cuestionantes. Por ejemplo, en el último año, midiendo el primer trimestre de 2026 contra el primer trimestre de 2025, los datos del Banco Central hablan de que el empleo público ha crecido, el empleo del Estado, 94 empleos diarios, mientras que ha caído la generación de empleos privados. Es decir, cuando estamos aumentando 94 empleos públicos todos los días, en el último año, el empleo privado estaba cayendo en aproximadamente 10 empleos privados por día. Son cifras bastante alarmantes cuando nosotros estamos acostumbrados a que si crecía el empleo en 120,000 nuevos puestos de trabajo, casi todo era empleo formal privado. Ahora estamos viendo que es formal público. Entonces, yo creo que vienen grandes dificultades al final de este mandato. Ojalá equivocarme. Pero no estoy viendo que se están haciendo las gestiones desde el punto de vista de planificación del gobierno para que no sea así. Hay buenos funcionarios, Magín Díaz en el Ministerio de Hacienda y Economía es muy bueno, Héctor Valdés Albizu en el Banco Central es muy bueno, pero salvo ellos dos, no veo que haya un equipo de funcionarios bastante robusto, ¿no?, que acompañe al presidente en materializar su obra de gobierno. Bueno, ambos de los que usted mencionó fueron parte de su gobierno. Así es, Sí. así es, Bueno, así es. Lástima fuera que lo criticaran. Pero son hombres del sistema, ¿no? Son personas que respetamos Mire, todos. y si al final todo va a terminar en un tollo tan grande, para ponerle un nombre a la descripción que usted ha hecho, no es muy complicado el que venga atrás a recibir eso. Bueno, el PLD recibió una crisis en 2004 y obró bastante bien. El país se recuperó, crecimos, seguimos exportando. Nos recuperamos inclusive después de la finalización del acuerdo multifibra de la que nos afectó la zona franca. En 2012, bueno, Danilo Medina heredó un déficit fiscal muy elevado, logró contenerlo e hizo una serie de obras de infraestructura que hoy son, por ejemplo, Punta Catalina es lo que mantiene prendido este país a bajo costo. Entonces, nosotros como partido, nosotros como institución política, con experiencia de Estado, sabemos cómo manejar estas situaciones y lo hemos demostrado. Evidentemente que hay que esperar cómo va evolucionando todo. La proyección que yo hago es lo que veo hoy. El escenario es muy dinámico, puede cambiar a futuro. Pero sí creo que nosotros como partido tenemos esa experiencia acumulada que afortunadamente nos podría hacer tener una reacción, manejar esta situación de bajo crecimiento económico, alta inflación, mejor de lo que se está manejando ahora. Esta sí es la última, lo prometo. Pero ahorita cuando habló del Banco Central y la Reserva, quería preguntarle, para explicarle algo, siempre sale un déficit cuasi fiscal o una deuda que tenemos por aquello de la crisis bancaria de Baninter y los otros bancos que cayeron, y que al final yo creo que fue acertado, quizá haciéndolo de manera un poquito diferente, pero la respuesta que le dio el Estado a todos los ahorrantes que estaban en el banco, de devolverle hasta el último centavo, incluyendo los que estaban en el board de cada banco, que eran responsables de ese hoyo, y se le devolvió a todos, aún estando frente al juez, le estaban devolviendo su dinero. Yo creo que había que devolvérselo. Ya este país había pasado por otra crisis bancaria donde mucha gente se dio un tiro y se mató, para que estemos claros. Entonces, yo creo que fue correcto lo que hizo Hipólito Mejía. No se lo van a reconocer, o pocos se lo reconocen, pero yo creo que hizo lo correcto. Pero al final, eso implicaba tomar reservas del Banco Central en aquel momento para poder cubrir y honrar ese dinero que se había perdido en el hoyo de Baninter. Y que hoy estamos pagando todos. O sea, aun cuando yo no tuviera dinero en Baninter, yo era casi accionista de Baninter, porque le estoy pagando. ¿Cuándo va a terminar eso? Mire, eso es muy difícil. ¿Lo expliqué bien? Lo explicó bien. Ah, lo explicó bien. Sucede que cuando quiebra Baninter y los otros bancos, el gobierno toma la decisión de pagarle a los ahorrantes. Sí. Yo creo que es correcto el pago a los ahorrantes. Pienso que lo que no fue correcto fue la manera. Sí. Como se le dio todo ese dinero en efectivo a la gente, eso aumentó, claro, aumentó 50% la cantidad de pesos, la liquidez que había circulando. Esos pesos lo que hace es que comienzan a caerle atrás a los dólares. Sí.
y el dólar subió de precio. Claro. Subió mucho. Entonces, cuando sube mucho el precio del dólar, aquí se importan, se compran en el extranjero muchos bienes, subes el precio del dólar, automáticamente el precio de esos bienes importados aumenta. Entonces, generaste inflación. Y cuando generas inflación y genera esta situación con el dólar, pues automáticamente a ti como gobierno se te complica, porque tú cobras pesos, tú recaudas pesos, los impuestos se pagan en pesos, se te complica tener pesos para comprar los dólares para pagar tu deuda externa. Entonces nosotros, una crisis bancaria mutó en una crisis de inflación, una crisis de tipo de cambio y después una crisis de deuda. Entonces por eso fue tan violenta la situación económica que le cayó a los dominicanos con esa decisión. Obviamente yo lo digo hoy, quizá ahí uno hubiese pensado así, pero uno mirando para atrás todo el mundo es eficiente, es claro. efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Que para tratar de reducir todo ese dinero que había en la calle, el Banco Central comenzó a emitir unos bonos, unos certificados. Retiraban el dinero, automáticamente tenían que pagar unas tasas de interés muy altas, y cuando pagaban esos intereses, se creaba muchísimo dinero de nuevo en la calle, y tenían que volver a emitir otros bonos para retirar ese dinero. Y se fue generando una especie de bola de nieve que cae como por una montaña. Esa bola de nieve continúa hoy. Esa deuda del Banco Central en bonos, se llaman valores, representa ahora genera el pago de intereses, que es lo que genera el déficit cuasi fiscal. El Banco Central genera dinero por lo que recibe de divisas, de reservas internacionales, y usa ese dinero para pagar sus gastos operativos, pero también para pagar los intereses que genera esa deuda. Entonces, como los intereses de la deuda son muy grandes versus lo que el Banco Central ingresa, nunca va a poder lograr que baje el tamaño de la deuda. Entonces, mientras esa deuda siga creciendo, bueno, vamos a tener ese problema. No es algo para preocuparnos desde el punto de vista macroeconómico, es decir, no es que pero se presupuesta todos los años. Se presupuesta todos los años, hay que ocuparse eventualmente, claro. Pero ese es un problema que si lo jerarquizo, diría que para resolverlo hay que esperar el mediano plazo. O sea, hay otros problemas más prioritarios, ¿no? Por ejemplo, el tema eléctrico hay que resolverlo porque cuesta mucho dinero. El tema educativo hay que comenzar a resolverlo. Yo me iría más en un segundo orden de prioridades con el tema del Banco Central, que es importante, pero no urgente. Ya. Bien. Bueno, pues nada, agradecerle una vez más a Richard Medina, economista, profesor y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, por acompañarnos hoy, hablar un poquito de números, pero para que usted los entienda bien, como debe ser, como corresponde. ¿Quedó algo? No, porque lo veo revisando el celular, lo que diga que quedó algo. No, yo dije, bueno, quizá el tema del Banco Central, pero no. Creo que la explicación suya y la mía fue más o menos complementaria. Ahí nos complementamos. Ya, si usted quiere me lleva a dar clase allí a la... Exacto. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias a Richard Medina por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre.